Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas Voy a, noches. voy a compartir pantalla. Voy a dejar siempre los primeros 5 minutos para que terminen de ingresar todos. Me imagino que ya se enteraron de las noticias. Que regresamos a la U. Ajá, sí, sí, entonces va a ser algo muy bueno para todos. Ya se los había comentado que a eso se apuntaba. No quieren regresar. Sí, a veces hay problemas de tráfico. No sé cómo hacer para llegar, pero creo al inicio no sé si va a ser puramente presencial. De repente no, pero los exámenes iban a ser presenciales, eso no hay duda. Entonces sí va a costar un poquito con el tráfico, que cada día se intensifica más, pero va a ser algo bueno para todos. De hecho, así estábamos antes, ¿verdad? Nos costaba ingresar a docentes, al equipo administrativo y a estudiantes, a todos. Pero bueno, entonces aprovechen este último curso puramente virtual. Entonces, hoy vamos a seguir hablando, antes de entrar al análisis de el modelo ISLM ya en economía abierta, ya vimos que no es simplemente decir, bueno, se incluye un sector más, sino que hay otras variables involucradas. Por eso es importante considerar algunos aspectos que ya les anticipaba en los 2 días previos, que estamos hablando de comercio. Entonces, se transan entre países productos y servicios. Y aquí hay un ejemplo, considerando los temas que ustedes han visto. Entonces, solo para poder aterrizar en este análisis, es un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que Estados Unidos produce un solo bien, que produce automóviles Tesla. Y que Guatemala va a producir también solo automóviles, el Chato 1300, que sí existió en Guatemala. Yo nunca lo conocí, pero por ahí andan circulando algunos todavía, es lo que he escuchado. Entonces, este vehículo sí lo produjo Guatemala en cierto momento, pero ya ustedes que recibieron economía internacional sabrán entonces de que no siempre es posible producir ciertos bienes porque resulta ser más caro si se produce internamente. Entonces, por eso es que se abren las fronteras hacia el comercio y es necesario importar este tipo de productos. ¿Sí? Entonces, partamos solo para este ejemplo de que ambos productos, ambos vehículos poseen la misma calidad. Es decir, que estamos hablando de productos similares. ¿Cómo se les llama a este tipo de productos en lo que ustedes vieron en microeconomía? Sustitutos perfectos. Sustitutos perfectos, exacto. Entonces, vamos a partir de ese supuesto fuerte de que estamos hablando de bienes que son sustitutos perfectos. En la realidad no es así, ¿verdad? Y ya hablamos ayer de tipo de cambio nominal. Entonces, se fijan ciertos precios. En este caso, el precio del Tesla va a equivaler a $100,000 y en Guatemala el Chato 1300, $800,000. Con un tipo de cambio en Guatemala equivalente a 8 quetzales por $1. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué observan ahí? Que cuesta lo mismo en los dos lugares. Cuesta lo mismo en los dos lugares y esto qué quiere decir, sería indiferente donde lo compremos, ¿verdad? Aquí otro supuesto importante son bienes similares. No estamos hablando de otro tipo de costos de transporte, algunas cuotas que se puedan cobrar, no, es simple análisis, porque
Bien me pueden decir, pero la importación tiene ciertos costos. No, en este caso no existen esos costos, entonces es indiferente dónde se puede adquirir este vehículo o alguno de los dos vehículos, ya que son similares, ¿verdad? Segundo caso, el tipo de cambio, suponemos que varía en Guatemala hasta duplicarse y alcanzar un valor de 16 quetzales por dólar. ¿Qué pasa acá? Es más barato el bien nacional. Sí, ¿en cuánto nos saldría entonces el Chato 1300? 1.600.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se pueden observar las variaciones cuando existen movimientos en una variable como el tipo de cambio nominal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál país estaría recibiendo más ingresos por vender su producto? En este segundo ejemplo. Hablando monetariamente y unitariamente podría ser Estados Unidos porque lo tiene más caro. Ahí Daniel dice Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí, Julia? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. No, igual había dicho que, digamos, si vemos que si Estados Unidos vende una unidad y la vende a 1.600.000, él recibe más ingresos. Y Guatemala tiene que vender 2 unidades para poder tener el mismo ingreso que Estados Unidos. Sí, es decir que, ¿qué está pasando con la moneda local? Si partimos de que inicialmente teníamos un tipo de cambio de 8 y ahora es de 16 quetzales por dólar. ¿Se apreció o se depreció? Se deprecia. Sí, exactamente. Entonces, y ustedes pueden hacer los cálculos para saber en qué magnitud se depreció, ¿verdad? Tercer caso, digamos que ahora sabemos que los precios en Guatemala empiezan a aumentar. Aumentan hasta llevar el precio del automóvil a 3.2 millones. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué pasa? ¿Qué es más barato comprar en Estados Unidos? Ujú. Entonces, sería más barato adquirirlo fuera de la frontera, ¿verdad? En este caso. ¿Cuál sería el análisis que podemos encontrar al ver estos tres ejemplos? Porque ¿a qué condujo una depreciación cambiaria? Ustedes ya lo dijeron, sí, sí. ¿A que aumentaran los precios, dices? No, aquí pues son ejemplos distintos. En un caso, el tipo de cambio se duplica, después se mantiene en ese nivel, pero los precios se aumentan. O sea, la depreciación, si vemos los dos últimos casos, ¿sí, Nirvana? Esto da como para abrir a tener exportación e importación. Perdón, no le capté, Nirvana, no sé si la escuché bien. Sí, estos casos lo que hacen es para aperturar la economía, O sea, porque, ajá. porque al aperturar la economía, pues podemos intercambiar los bienes y que sean sustitutos. Por ejemplo, tal vez nosotros no le exportamos a Estados Unidos carros, pero sí granos básicos, por ejemplo, azúcar, café, y ellos pues nos traen vehículos. Ujú. Así lo veía yo. Sí, bueno, ahí estamos viendo cuáles características tiene cada país, ¿verdad? Sí, por supuesto, como les decía, Guatemala em, está lejos de producir vehículos, de hecho ni siquiera se ensamblan aquí, lo hace México, pero Guatemala no. Pero sí se pueden exportar productos principalmente agrícolas, que es una de las consideraciones que siempre se realizan para el caso de Guatemala, que en realidad ese tipo de productos no se comparan con los que produce un país industrializado como Estados Unidos. Entonces,
ahí vamos viendo las diferencias entre países, que es hacia lo que apunta el curso en la última parte, hacia las diferencias entre los países y que a ustedes ya les sonará familiar. ¿Sí, María Andrea? Licenciada, entonces en el tercer caso Ajá. hay una pérdida de competitividad para Guatemala, ¿no? Debido al incremento de sus precios. Sí, entonces, ¿qué pasó en el segundo caso, en este? En cuanto, justamente quería llegar hacia esa palabra, hacia competitividad. ¿Qué significa que un país sea competitivo? Que se habla mucho, incluso se está impulsando una ley de competitividad desde hace mucho tiempo que está entrampada en el Congreso y que veo difícil que se apruebe inmediatamente. Entonces, ¿por qué se habla de competitividad? Para que las empresas tengan como que ahí sí exista un libre mercado, que tengan competencia perfecta. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien más? Mm, Perdón, Sí. para mí sería mm, como que pueda tener mayores beneficios. En este caso, si estamos comparando Estados Unidos con Guatemala, pues eh, Guatemala pues, podría tener mayores beneficios debido a que los consumidores, tanto del extranjero como locales, estarían consumiendo el producto nacional. Ujú. Entonces, veamos el segundo caso, o sea, por ahí apunta todo. Y esto quiero llegar a que aterricemos en por qué se habla de competitividad y cómo podemos lograrla. Y por qué algunos, sí, Julia, usted estaba abriendo el micrófono, perdón. O solo se le encendió. Julia, no me iba a hablar. Se escuchan las voces de los demás en su entorno, Julia, pero no la suya. No, su voz no se escucha, solo se escucha las de los demás. Tal vez su micrófono no está funcionando. No, no. Sí. Sí, Sandra. Sí, licenciada, sería que el país utilice sus recursos y sus capacidades para promover en sus habitantes un nivel de prosperidad y así pueda desarrollarse más el país y tener más competencia a nivel mundial. Sí, es eso lo que buscan los países, es decir, que ser competitivo, y en este curso y en economía internacional hablaron de cierto término. ¿Cuál se asocia a la competitividad? Lo vieron en economía internacional, estoy muy segura de eso. ¿Precio, licenciada? Ujú, precios, y cuando hablamos de precios, ¿de qué podemos hablar? Términos de intercambio. ¿Sí les suena familiar? ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron en algún curso? En este curso sí lo vieron, porque el licenciado Edson sí lo enseña o lo menciona. ¿Sí? ¿Alguien se recuerda? Yo no me acuerdo en ese día. No, los demás tampoco lo vieron muy rápido, tal vez. Cuando se llevan 4 cursos también a veces no se recuerda puntualmente algún Yo término. no sé si, yo no sé si tiene que ver con lo de las ventajas absolutas y comparativas. Sí, No sé si va por ahí. tiene que ver mucho con exportaciones e importaciones. Por eso se habla de términos de intercambio, que también está relacionado con competitividad. Quiero que nos enfoquemos en el segundo caso, el que marqué en el cuadrito. Decimos que el precio de un automóvil en Estados Unidos es de $100,000.
en Guatemala de 800,000. Si queremos importar de Estados Unidos, decíamos que nos sale a cuánto, en quetzales. ¿Cómo nos quedaría? 1.600.000. ¿Perdón? 1.600.000. Se duplica el precio, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el país? ¿Qué hizo? Un análisis muy simple, ¿no? En la vida, como les digo, no es así de fácil, pero quiero que comprendan por qué algunos países están tentados con mover el tipo de cambio. ¿Qué hizo el país a través de la depreciación cambiaria? En términos Incentivó el nominales. consumo interno del Chato 1300. Exacto, entonces hacia eso van esas medidas de competitividad que sí se puede alcanzar con una política cambiaria, lo cual pues también tenemos que tener algunas consideraciones si es sostenible o no en el tiempo y siempre que se propone una medida o una política hay que evaluar los efectos. ¿Recuerdan que lo hacíamos en Macroeconomía 2? Tratamos de cuantificarlo, a pesar de que era una economía cerrada. Hacer eso con una economía abierta es posible. Ustedes no lo hicieron de esa forma porque hubiera sido necesario tener más tiempo para las clases y apenas se logró cubrir el contenido. Entonces, no se hizo, pero sí se puede hacer. De hecho, en cursos de especialización lo podrían ver. Pero entonces, lo que hizo en este caso el país y orientó las medidas cambiarias hacia duplicar el tipo de cambio fue precisamente lo que decía Williams, incentivar el consumo interno. Entonces, al incentivar el consumo interno, ¿qué es lo que está obstruyendo? Recuerden que la economía ya está abierta, en este caso lo que se incentiva es un consumo interno, pero ¿a qué variable se está obstruyendo? ¿A cuáles se le ponen barreras? Importaciones. Exacto, las importaciones. Ahora veamos el tercer caso. ¿Qué pasa en el tercer caso? Ya existió la depreciación cambiaria, pero por ahí anticipaba que esto puede conducir o tener efectos sobre la inflación, entonces los precios se dispararon internamente. Ya sabemos que en Estados Unidos se mantiene este precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Aumentan las exportaciones, licenciada, y baja el consumo interno del país. Sí, aumentaron las exportaciones. ¿Qué dicen los demás? Se aumentan las importaciones. Son las importaciones porque sale más barato adquirir ese vehículo en Estados Unidos. Está a 1.6 y en Guatemala 3.2 millones, ¿verdad? Entonces, no son las exportaciones las que se afectan porque vemos, según los datos y la orientación de las medidas, es hacia obstruir las importaciones, pero en el último caso, el que marqué en verde, vemos que los precios subieron. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Porque todo partió de la depreciación cambiaria. ¿Qué podríamos concluir acá? ¿Es siempre beneficiosa una depreciación cambiaria o no? Sí, lo vemos ahí. ¿Qué piensan? ¿Siempre va a conllevar competitividad una depreciación cambiaria en términos nominales? ¿Sí o no? A la luz de estos dos últimos ejemplos, ¿sí, Williams? Sí, mientras los precios no cambien, ¿verdad? Pero, Entonces, no siempre. ajá, no Sea, siempre. no necesariamente una depreciación cambiaria va a lograr esa competitividad o hacer que nuestros productos se adquieran en mayor magnitud, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en mente. O sea, todo depende de las condiciones que se vayan dando en cada escenario. Ahora sí, teniendo presente esto, podemos hablar de una variable importante para el análisis macroeconómico que no se había visto en el curso anterior, pero si lo vieron en el semestre es el tipo de cambio real.
Y ustedes ya lo saben, ya me lo dijeron, es el precio de los bienes extranjeros expresados en términos de bienes del interior. Estamos hablando de precios relativos, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, bueno. Entonces, y en sus notas tienen esta formulita que en realidad solo es una expresión, no le llamaría yo fórmula porque ya siempre les insisto en que en el curso no manejamos fórmulas, son muy raras, solo que sea una elasticidad, pero si comprendemos todo, tenemos claros los conceptos, las definiciones, no necesitamos fórmulas. Entonces aquí es una simple relación considerando el tipo de cambio nominal con E mayúscula y los precios tanto en el exterior como aquí los precios domésticos, ¿verdad? Epsilon va a ser el tipo de cambio en términos reales. Según sus notas, estoy manteniendo la anotación de lo que ustedes vieron durante el semestre para no confundirlo por si quieren recurrir a sus anotaciones. Se van a dar cuenta que vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, para obtener esa relación, pues necesitamos esos datos y recuérdense que hablábamos que hay 2 medidas para los precios. ¿Cuáles son esas 2 medidas? Cuando hablamos de precios, ¿cuáles son las 2 medidas que utilizan los países? Nacionales y extranjeros, dices. Sí, pero ¿cuáles son las medidas? O sea, La inflación. ajá, pero para medir la inflación, ¿qué medidas utilizamos? Porcentual. Porcentual. ¿Y cómo obtenemos ese dato en términos porcentuales? Y 2 medidas, y sí las hemos hablado de ellas antes. Después se van a recordar, pero ¿alguien lo sabe? El IPC. El PIB es ahí, sí. Bueno, el IPC es una, perfecto. Y la otra, por ahí dijeron PIB, pero ¿cómo usamos el PIB para obtener precios? Porque ahí tenemos datos y lo van a ver en cuentas nacionales cuando aprueben este curso. ¿Sí, Julia? ¿El IPP? Sí, el IPC es una, ajá. ¿Y cuál el es? índice de precios al productor? No. No. El índice de precios al productor es otra variable que Guatemala no tiene. Ujú. ¿El PIB Fija. per cápita? El PIB per cápita es el producto por habitante. No nos refleja precios. Sí, aquí lo tienen, ahí lo puso Brandon, deflactor del PIB, el deflactor implícito del PIB. Lo vieron en macro 1. También lo están viendo acá. Yo lo mencioné en el curso anterior, de hecho, los que recibieron el curso en la noche, hasta asistieron a una conferencia donde yo hablé solo de inflación para la facultad. Entonces, el deflactor implícito del PIB es otra forma para llegar a determinar la inflación o los precios. ¿Y se recordarán qué utilizábamos para obtener el deflactor del PIB? ¿Qué datos necesitábamos? Y estoy segura que el licenciado Salguero, Werner Salguero, lo mencionó en algún momento. No sé si es el PIB nominal. Licenciados. Sí. Perdón. Sí, Michael dijo PIB nominal. María Isabel. Sí, es como la relación del PIB nominal respecto del real, sí. Sí, exactamente. Eso es, solo para refrescar un poco, ajá. O estamos hablando de combinar el PIB a precios corrientes o a precios constantes, ¿verdad? Recuérdense que cuando usamos índices de precios, podemos determinar el precio a nivel nacional, es decir, el Producto Interno Bruto, fijando un año base. Eso lo van a ver, no voy a entrar en detalle con eso, solo quería recordarles para que sepamos de qué estamos hablando. O cuando lo lean, si lo leen por otro lado. Entonces aquí se utiliza el deflactor del PIB o el IPC, ¿verdad? Decir los precios. La idea aquí recuérdense que les decía que todas las variables que tienen la estrellita son variables del exterior, es decir, del otro país. Y las que no lo tienen son
variables de Guatemala o de la economía que estemos analizando. Entonces, simplemente tenemos esa relación de datos y seguimos con el ejemplo del Tesla y del Chato 1300. Entonces, ¿cómo obtenemos el tipo de cambio en términos reales? Es un simple cálculo, ¿verdad? Solo sería de sustituir. ¿Cuánto quedaría? Saber alguien que lo haga. Sencillo. O alguien que me vaya diciendo los datos que usamos. Lisa, disculpe, ¿Sí? eso es una de las dudas que yo a veces a mí me surgían, pero la verdad no, o sea, no las pregunté en su momento. Aquí se divide así como normal, digámoslo así, no importa que los términos estén en diferente moneda. Es que por eso se usa, o sea, primero hay que tomar en cuenta de qué economía estamos hablando, ¿verdad? Estamos diciendo que, por eso yo les cambié un poco el ejemplo del licenciado Ortiz y hablé de un vehículo. En Guatemala el que se produce es el Chato 1300 y en Estados Unidos el Tesla. Entonces, ¿de cuál es el país del que estamos hablando, el que estamos analizando? ¿Es Guatemala o Estados Unidos? Nirvana. ¿De Guatemala? Ajá, sí, porque el tipo de cambio que estamos planteando es para Guatemala, ¿verdad? 8 quetzales por $1. Entonces, sí, por eso es que usamos esta fórmula. Usamos el tipo de cambio nominal porque ya estamos ahí implícitamente transformando en quetzales toda la información que tenemos. Pues aquí tenemos el tipo de cambio, estamos hablando de 8, ¿verdad? Alguien ya por ahí puso el resultado. 8, ¿sí? ¿Cuál es el precio en el exterior? $100,000. 100,000, ¿sí? Dividido 400,000, ¿verdad? Si se dan cuenta, el 8 está multiplicando ¿verdad? No sé si eso resuelve la duda, Nirvana. O sea, matemáticamente está resolviendo la duda. Sí, gracias, licenciada. Y esto es igual a 2, ya lo anticipaban por ahí, ¿verdad? ¿Y qué nos dice ese 2? Porque lejos de los numeritos, ustedes saben que en este tipo de cursos lo que interesa es la interpretación. ¿Qué nos dice ese 2? Considerando hoy toda la información. ¿Sí, María Sería Andrea? que un bien extranjero equivale a un bien de perdón. A ver, el precio de un bien local. Hablemos del Tesla y del Chato. Dígame. Ya. Que un chato equivale a dos. No. Yo vi que vos. ¿Alguien que ayude a María Andrea? Licenciada, sería que un Tesla equivale a dos chatos. Sí, exacto. Entonces es una relación, ¿verdad? Por eso les hablaba de precios relativos, tal como lo han visto antes. Es decir, que una unidad del bien extranjero es equivalente a X cantidades del bien interno, ¿verdad? Entonces, como lo decía Aníbal, el Tesla equivale a 2 autos Chato 1300. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, no es tan difícil, vamos paso a paso, de lo más básico y después cuando sintamos vamos a tener ya más complicaciones. Nirvana, ¿alguna duda acá? No, licenciada, gracias. Ahorita me aclaró bastante. Sí, matemáticamente lo ve, o sea, es por eso digo que ni siquiera le podría llamar fórmula yo a esto, porque solo es una notación para una relación. Entonces, matemáticamente, al multiplicar esto, ya lo estamos transformando a la moneda local, ¿verdad? Entonces, es posible hacerlo. Nos hace sentido, porque en economía tiene que hacer sentido todo. Ahora veamos esta información
que es similar a los ejemplos que veíamos ayer con el tipo de cambio nominal, pero ahora estamos hablando de tipo de cambio real. Y ya sabemos qué es el tipo de cambio real. Entonces, pero partamos del primer caso, donde un aumento del precio relativo de los bienes internamente expresados en bienes del extranjero para 2009 era equivalente a 2 y en 2010 es igual a 1. ¿Qué nos dice esta información? ¿Qué pasó con los precios? Sí, Nirvana. Esta información lo que nos está indicando es que hubo una elevación en el tipo de cambio real, porque en el 2009 era de 2, o sea, se podría decir que en comparación de dos bienes, un bien valía por 2, pero ahora son el 1, significa que son iguales. El 1, ¿qué significa el 1? Es indiferente, ¿verdad? ¿Dónde adquirir? Sería indiferente, que no hay cambios. O sea que tiene el mismo precio el bien en ambos países, ¿verdad? Aquí y en Estados Unidos, es decir que el Chato y el Tesla valen lo mismo, y como dijimos que tienen características iguales, aunque la vida real no es así, entonces es indiferente dónde adquirirlo. Pero en 2009, ¿qué decíamos? 2009 sería este caso, donde es igual a 2, y dijimos que si es igual a 2, un Tesla equivale a 2 chatos. Entonces, ¿qué pasó de 2009 a 2010? Saquemos una relación porcentual, una variación, a ver cómo nos queda. Es negativo 50%, menos 50%. Exacto, menos 50%. ¿Qué nos dice ese menos 50%? Estamos hablando en este caso de una apreciación, pero en términos reales, porque estamos hablando de precios relativos, que indica que un aumento del precio relativo de los bienes del interior expresados en bienes del extranjero es equivalente a una apreciación real. ¿Sí lo ven o no lo ven? Hablamos ayer en términos nominales. Hoy la historia es distinta y hablamos en términos reales, que es lo que van a encontrar incluso en algunos informes. El estudio de la economía del Banco de Guatemala presenta esta información. Y lo hace también para el tipo de cambio real, también lo hace, pero recuérdense que no se compara solo con un país, sino que se hace con una canasta de países. Entonces no es fácil su cálculo, por si quieren investigar un poco más del tipo de cambio en términos reales. Pero regresemos a lo que tenemos en pantalla. Sí, sí me están siguiendo. Sí, licenciada. Licenciada. Veamos este caso, el de abajo. Yo lo que quiero que veamos aquí es cuándo se presenta una apreciación y cuándo una depreciación en términos reales. Entonces, el segundo caso, estamos hablando de que en 2009 el tipo de cambio real era igual a 2, pero en 2010 pasa a 4. Si queremos determinar la variación, ¿cómo nos quedaría? Sería del 100% positivo. 100%. 100% positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos ante una depreciación en términos reales, porque una reducción del precio relativo de los bienes del interior expresados en bienes del extranjero es lo que se está presentando, ¿verdad? Es lo que describe la depreciación en términos reales. Es el segundo caso. ¿Sí lo ven? ¿Y qué significa ese 4? Siguiendo el mismo ejemplo. Que ahora vale el doble de lo que antes había que dar. Ahora hay que dar 4 chatos, era, ¿verdad? Ajá, sí, 4 vez de chatos por un Tesla. Entonces, que sí lo comprenden. ¿Alguien que lo explique en palabras más fáciles?
Aníbal lo tenía. Sí, licenciada, que ahora que es más barato comprar los chatos en el interior, ¿no? ¿En qué caso, perdón? En el En el, segundo, en el en el segundo. último. Sí, los demás entienden eso. O sea, conforme vamos avanzando, ya no vamos a entrar en tanto detalle, sino que simplemente, ¿qué pasó? Bueno, tal cosa condujo a una apreciación o depreciación en términos reales o nominales. Pero hay que saber por qué se presenta cada situación. Entonces, sí comprendieron lo que dijo Aníbal. Como ya lo habíamos visto antes, me imagino que sí. Sí, licenciada. Ok. Entonces, veíamos ahí un caso donde teníamos que el tipo de cambio real es igual a 1. Y les decía que entonces es indistinto dónde adquirir el producto porque estamos partiendo de ciertos supuestos. Entonces, cuando se presenta esta situación, las monedas van a cumplir esta condición, paridad del poder adquisitivo, PPA. O sea, los precios son similares en ambos países o iguales en ambos países. Ya les dije, hay supuestos, mismas calidades, no hay costos adicionales. Y esto es importante para lo que vamos a ver después, cuando hablemos de cierta condición asociada ya al sector externo, es decir, a las exportaciones. Entonces, y con el paso del tiempo, los países van a tender a alcanzar esa condición. Pero, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio en términos reales es mayor a 1? Porque decimos que si es igual a 1, entonces se presenta esa condición y hablamos de qué características se observan. Pero cuando es mayor a 1, ¿qué decíamos? ¿Qué pasaba con, por ahí lo dijo Aníbal, lo dijeron otros, qué decíamos que pasa internamente con la demanda de bienes internos? Aumenta. Entonces, y si aumenta, hay una mayor demanda de bienes, una mayor demanda es equivalente ¿a qué? Inflación. A inflación. Entonces ahí se empieza a observar problemas inflacionarios y una mayor inflación va a conducir a la reducción del tipo de cambio real. ¿Sí? Y aquí la condición que les decía, que en el largo plazo las economías van a converger a esa situación de la paridad en el poder de compra. Pero eso es en el largo plazo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Todos bien? Sí, licenciada. Ahora quiero que veamos estos dos escenarios, obsérvenlos con detenimiento para ver qué variables están teniendo incidencia sobre el tipo de cambio en términos reales. Y partiendo ya de un aumento en el IPC, ¿qué pasaría con el tipo de cambio en términos nominales? ¿Cómo dijo, licenciada? Este caso, hay un aumento de precios. ¿Qué pasa con el tipo de cambio en términos nominales? Se deprecia. Hagamos el análisis, ¿qué es lo que pasa? Sí, María Isabel dice se deprecia, ¿ya qué equivale? ¿Cae o aumenta el tipo de cambio en términos nominales? Si seguimos la línea de la compañera, si se deprecia el tipo de cambio nominal, quiere decir que la moneda extranjera estaría más cara. Ajá, entonces, ¿y qué pasa con el tipo de cambio nominal entonces? ¿Aumenta o cae? Aumenta. ¿Aumenta? Entonces aumenta. Que como lo decía María Isabel, estamos hablando entonces de qué? De una depreciación, ¿verdad?
en términos reales. Bueno, en términos nominales, perdón. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio real? ¿Aumentan los precios locales? Cae. ¿Disminuye? Exacto. ¿Y eso equivale a una apreciación o depreciación? ¿Apreciación? Sí, los demás claros, ¿por qué María Paula dijo apreciación? Sí, Lisa. Sí. Perfecto. Sí, es justamente lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Y ahora a lo que los quería llevar, a la competitividad. ¿Qué pasa en este caso con la competitividad? Y lo veíamos desde el inicio, ¿verdad? ¿Tenemos una mayor o menor competitividad? Menor. ¿Por qué tendríamos una menor competitividad? Porque tenemos una inflación. O sea, porque aumentaron los precios, entonces eso condujo a que, ¿qué pasara con el precio de los bienes Ahora internos? somos más caros. Es más barato adquirirlo en el exterior, ¿verdad? Sí, importaríamos más. Exacto, y eso le resta competitividad al país. Entonces estamos hablando de que aquí se observa una menor competitividad. ¿Sí? Que este cuadrito también, yo creo que sí lo vieron con el licenciado Ortiz, ¿verdad? Yo lo tomé esas notas. Sí, ok. ¿Y qué pasa en el segundo caso donde ceteris paribus aumentan, pero los precios internacionales? ¿Qué pasa con el tipo de cambio nominal? Se aprecia. Sí, y no quiero que me vayan a responder, pasa lo contrario, ¿verdad? A veces me responden eso y es una respuesta incorrecta. Recuérdense que aquí para efectos de aprendizaje se exponen estos dos casos, pero ya en un examen hay que tener mucha claridad y no se tiene el primer escenario, por ejemplo, solo el segundo. Entonces hay que tener mucha claridad. Entonces aquí, entonces el tipo de cambio en términos nominales aumenta o disminuye. Disminuye, ¿verdad? Y se observa una apreciación en términos nominales. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? Aumenta. Sí, aumenta, ahí lo tienen, aumenta. Se observa entonces una Depreciación. depreciación que conduce a una mayor competitividad, ¿sí? Entonces, para verlo con ejemplo sencillo, ¿por qué es importante que un país sea competitivo? ¿Cómo alcanzarlo? Es otra historia. Aquí lo que queremos es más que todo analizar ciertas variables. Algunos aspectos de competitividad se pueden tratar en economía internacional o en desarrollo económico puntualmente. Aquí pues todavía estamos adquiriendo nociones. Entonces, plantear estas políticas de competitividad no va a ser nuestro objetivo acá. No lo fue durante el curso. Entonces, acá tampoco. Acuérdense que estoy siguiendo la misma línea para que esto se vea como un repaso, no algo nuevo. Y si incluyo algo nuevo, va a ser para fortalecer lo que ya se conoce. Sí, ahora veamos este otro cuadrito, los efectos sobre la demanda. Entonces, ante una apreciación en términos reales, ¿cuál sería la respuesta para este cuadrito, la característica? Aumenta. O sea, estamos hablando del tipo de cambio real en el periodo T con respecto al periodo T-1, es decir, ayer, ¿verdad? T es hoy y T-1 es ayer, que puede ser un día, un mes, un año atrás. Este es un rezago, ¿verdad? Aquí no nos importa cuándo, sino más que todo la situación de las variables. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería mayor o menor el tipo de cambio de hoy comparado con el de ayer?
en términos reales, por supuesto, para que podamos hablar de una apreciación en términos reales. Lo teníamos por acá, ¿no? Sería menor. Sería menor. Sí, menor, ¿verdad? Entonces lo tenemos por acá. Imagínense, Claro. estamos usando no necesariamente los datos, pero sí la intuición, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Entonces sería menor, ¿verdad? El de hoy con respecto al de ayer. ¿Qué pasa con la demanda de bienes internacionales? ¿Aumenta o se reduce ante esta apreciación en términos reales? ¿Se reduce? ¿Por qué se reduciría, María Paula? Porque ahora somos más caros. Cuando hablamos de apreciación, vamos a ver, por aquí lo teníamos. Estamos hablando de la primera situación, ¿verdad? Y estamos hablando de qué pasa con los bienes internacionales. Esa demanda de bienes internacionales, ¿qué pasa? Aumenta porque son más baratos. Exacto. Sí, María Paula, no sé si lo captó. No, perdón, que me perdí un poquito. Bueno, como les dije, con el paso del tiempo ya no vamos a ir diciendo muchos detalles, sino qué es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, veamos el primer caso aquí de 2009-2010. Se observa, por eso, y ahí tenemos el periodo precisamente T, que es 2010, y T-1, que es 2009. ¿Sí? Y ya dijimos que entonces, por eso era menor que el tipo de cambio en términos reales de hoy es menor que el de ayer. Entonces, vemos aquí en este ejemplo que habíamos analizado que hay una apreciación en términos reales. Entonces, decíamos que el 2 es igual a ¿qué? María Paula. A 2 de nuestro Producto Nacional. 2 para obtener 1 del internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la demanda de bienes internacionales? Bajaría, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Yo creo que es al contrario, porque uno de los de nosotros vale 2 de allá. Entonces, aumenta, ¿no? ¿Alguien más? Williams había hecho algo, recuerdo. ¿En este caso en particular, licenciada? Sí, este caso. No, bueno. Yo puse esta diapositiva para que se entendiera. Pero regresemos al cuadrito. Ya, ¿qué pasa aquí? Lo que quiero es rellenar todos los espacios vacíos. ¿Qué pasa ante esta apreciación real? ¿Qué pasa con la demanda de bienes internacionales? O sea, por ahí decía María Paula que disminuye la demanda de bienes internacionales, ¿sí? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Y por qué? Veo, aquí estamos hablando de la relación de los dos Perdón, Eli, productos. ¿Sí? sería que aumentaría la demanda de bienes internacionales, ya que lo compraría allá, porque aquí somos más caros, porque nuestra moneda está apreciada, ¿no? Pero vamos a ver, Enrique me decía otra cosa, no sé si entendí mal. Enrique, usted estaba diciendo algo más, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era el tipo de cambio en términos reales? ¿Qué nos decía? ¿A cuántos? Sí, Nirvana. El tipo de cambio real es a cuántos bienes equivale nuestra moneda respecto a otro país. O sea, ¿cuántas unidades del bien extranjero equivale una del bien local? Sí, Julia. Lita, no estoy segura, pero creo que disminuye la demanda de bienes internacionales
porque ahora puedo comprar lo mismo que compro aquí en Guate, lo mismo lo puedo comprar en Estados Unidos, en otro país. Y pasa también que aumenta la demanda de bienes locales, porque como me sale lo mismo comprarlo aquí o allá, entonces me es indiferente, pero no estoy segura. Pero no sale lo mismo, porque tenemos una situación de apreciación real. ¿Sí, Williams? Sí, la apreciación real sería de que los precios relativos del Tesla, supongamos, se disminuyen, entonces por ende se optaría más por importarlos y disminuir el consumo nacional. Ujú. Sí, vamos a ver, María Isabel. Ahora, ay, perdón, ya, pero en su Sí, sí. ejemplo que puso que valía lo mismo, pues sería relativamente innecesario, ¿verdad? Sí, no, En aquí el no caso valen lo de la mismo. gasolina. No valen lo mismo porque estamos en esta situación, una apreciación en términos reales. Entonces aquí no estamos hablando de paridad. ¿Sí, María Isabel? Sí, exacto, licenciada, que por como hay una apreciación real, nuestra moneda local se volvió como más, este, eh, los bienes extranjeros se volvieron más caros porque tenemos una apreciación en términos de la moneda local. Entonces va a haber una disminución de la demanda de bienes internacionales y un aumento en la demanda de bienes locales. ¿Sí, María Andrea? Yo creo que sería el contrario, que nuestros bienes nacionales son más caros. Por lo tanto, pues aumenta la demanda de los bienes internacionales, ya que sale más barato comprarlos allá que aquí. Sí, es que recuérdense que estamos hablando ya de tipo de cambio real. Cuando hablábamos de tipo de cambio en términos nominales, sí estamos hablando propiamente de la moneda, cómo pierde o cómo gana valor comparado con otras divisas. Y ayer veíamos unos ejemplos. Cuando hablamos de tipo de cambio en términos reales, ya estamos hablando de precios relativos de los bienes porque los estamos comparando. Y decíamos que entonces un Tesla es igual a 2 chatos, ¿verdad? O sea, para obtener un Tesla, yo tengo que dar 2 vehículos guatemaltecos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Y ya se me perdieron, ¿no? Estaba mencionando o recordando lo que la interpretación del tipo de cambio en términos reales, ¿sí? Para que no se me confundan con el caso del tipo de cambio en términos nominales. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos que pasa ante una apreciación en términos reales? En términos reales. ¿Sí, Carlos? Buenas noches. Yo pienso que en una presión real, la demanda de bienes internacionales aumenta porque nosotros los volvemos más caros. La demanda de bienes locales disminuye, ocasionando un incremento en las importaciones, bajando las exportaciones nacionales. Sí, Enrique, adelante. Ya. Veamos qué significa una apreciación. En términos reales, equivale a un aumento del precio relativo de los bienes internos expresados en bienes extranjeros. ¿Sí? Por eso hablábamos de comparar el periodo actual con el anterior. Hay un aumento del precio relativo de los bienes del interior, expresado en bienes externos. Entonces,
Entonces, vamos a ver quién. Enrique. Vamos a ver, Aníbal. Sí, licenciada. ¿Aumenta o Mire, disminuye la demanda local? ¿Y por qué? sí, mire, la demanda local disminuye porque nos volvemos más caros en el mercado. Entonces sale mejor comprar en el exterior. O sea, que a un aumento del precio relativo de los bienes internos, ¿a qué equivale? A que los bienes nacionales son más caros. Los bienes nacionales son más caros, ajá. Ahí estamos. Entonces, si los bienes nacionales son más caros, nos sale más barato comprar en el exterior, ¿o no? Exacto. Entonces, ¿qué tendría que aumentar? ¿La demanda local o la internacional? La internacional. ¿Sí, Aníbal? Sí, la internacional. Entonces, es lo contrario, ¿verdad? ¿Aumenta o no? Según lo que estamos diciendo. Sí, así es. ¿Sí? ¿Es que usted me dijo al revés o yo escuché mal? No, yo eso le decía Ah, bueno. Es que que, la pero, demanda de bienes locales disminuía porque somos más caros. la de locales. Entonces, tal vez yo invertí el orden mentalmente. Le había escuchado al revés. Pero bueno, entonces los demás sí comprendieron por qué aumenta la demanda de bienes internacionales. ¿Sí, Enrique? Ya. Bueno. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con la demanda de bienes locales? Va a disminuir, ¿verdad? Y ya lo decía Williams por ahí, ¿qué pasa con las importaciones? ¿Qué pasa con las importaciones? Aumenta. Sí, hay un incremento de las importaciones, ¿verdad? Y lo contrario con las exportaciones. Disminución. ¿Sí me entienden? Voy a poner reducción para que se entienda. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciada. Bueno, entonces en el otro caso ya sabemos qué ocurre, ¿verdad? El tipo de cambio en términos reales en el periodo T va a ser mayor que en el periodo T-1. ¿Esto qué significa? Significa que disminuye la demanda de bienes internacionales y aumenta la demanda de bienes locales. ¿Qué propicia esta situación? Una reducción de las importaciones y un incremento de las exportaciones. ¿Sí? Eso, o sea, lo que costaba era aterrizar en los efectos, ¿verdad? ¿Todo bien hasta acá? Yo creo que hay mayor comprensión, ¿verdad? Cuando se discute se puede comprender más. Y ustedes tenían aquí en su material un ejemplo ilustrativo del caso de Guatemala. ¿Sí, María Paula? Sí, licenciada. Perdón, ¿puedo ver cómo quedó el cuadro otra vez? Disculpe. Sí, claro. Sí, no sé si alguien está grabando o alguien les pasa las grabaciones, porque yo les dije que yo no puedo, ¿verdad? No tengo esa opción habilitada. Gracias, Licta. Okay. Entonces tenían esta información de que tipo de cambio nominal comparado con el tipo de cambio en términos reales para Guatemala para el primer trimestre de 1996 al primer trimestre de 2019. Esto de un paper, ¿verdad? Creo que les habló el licenciado Ortiz. Entonces aquí vemos un
comportamiento similar, ¿verdad? En cuanto a las tendencias que presentan ambas variables. ¿Lo ven? Entonces, bastante similar el comportamiento. Es decir, que cuando el tipo de cambio, y aquí estamos hablando de variaciones, ¿verdad? Variaciones interanuales del ITSER, que es la medida que se utiliza en Guatemala. Índice del tipo de cambio efectivo real es lo que significa, por si alguien lo va a utilizar más adelante. Entonces, y se está comparando con la variación interanual del tipo de cambio de referencia obtenido el Banco de Guatemala para ese periodo, que se encuentra en color naranja. ¿Sí? Vean aquí por qué se habrá presentado este comportamiento en ese momento. Fue para la crisis en Estados Unidos, esa crisis económica que hubo. Sí, la crisis económica y financiera de 2008-2009, sí, la burbuja inmobiliaria, como dice María Andrea. O sea, los orígenes son en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, con efectos sobre el sistema financiero no solo estadounidense, sino el resto del mundo. ¿Sí? Y se recuerdan que eso tuvo serias consecuencias para todos los países. En Guatemala no pegó mucho. ¿Por qué creen que no pegó mucho en Guatemala esa crisis? Aunque vemos aquí que tenemos un pico, pero no es exagerado, ¿verdad? Es variación, varió en ese momento porque estamos hablando en términos trimestrales también acá, más o menos como 10% comparado de el año que se está evaluando en ese momento con el anterior o el trimestre con el del año anterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué a Guatemala no le afectó tanto esa crisis? Como un paréntesis. Ideas, ¿no? Bueno, en realidad, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos recibiendo información sobre el comportamiento de los mercados bursátiles, vemos que Estados Unidos, zona del euro, en Sudamérica, incluso en México, cualquier acontecimiento afecta a los índices bursátiles. ¿Qué pasa con Guatemala? No hay un mercado desarrollado, un mercado bursátil desarrollado que pueda operar como lo hacen bolsas de otros países. Entonces, muchos argumentan que puede ser una de las causas por las que Guatemala no resultó tan afectada como otros países. Sí, es lo que he leído. Entonces y por eso se habla de que Guatemala también tiene es calificado muy bien en cuanto a la estabilidad macroeconómica, pero hay que considerar varios factores. Solo se los dejo como inquietud. Entonces aquí es importante destacar entonces que hay una correlación entre ambas variables, el comportamiento o la variación del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Entonces eso ya nos apunta hacia cierto análisis, ¿verdad? Y aquí vemos precisamente esa correlación. ¿Sí? Muy pegada a la línea, ¿verdad? Ya cuando corrieron el modelito con un periodo de rezago. Estas ustedes las conocen, ¿verdad? No sé si, como les decía ayer, no sé si usaron tanto eViews, pero hay un buen ajuste. De hecho, el p-value es bueno. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo acá? Ya se me perdieron. Aquí puro análisis, yo lo vi en sus presentaciones, entonces por eso lo estoy proyectando. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o ya se me perdieron? Sí, dice Ana María. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, les tengo información importante.
Pues me gusta terminar los temas, ¿no? Dejarlos empezados cuando se puede. Hay temas más amplios como el Mundell Fleming que no se pueden abarcar en una sola sesión. Entonces, por eso lo divido en presentaciones pequeñas para no saturarlos mucho y que vayan comprendiendo día a día ciertos temas. De momento no hemos visto nada complicado, nada elevado todavía porque vamos paso a paso. En cuanto a la boleta de pago, ayer hice la consulta y la buena noticia es que como hay más de 30 inscritos, son 33 personas inscritas, no se necesita hacer ningún pago adicional. Entonces se salvaron. Entonces Kenneth nos iba a hacer el favor de hacer ese trámite, pero no va a ser necesario. Todos están inscritos, ¿verdad? Los 33 pagaron, hicieron su boleta y pagaron la cuota ordinaria, ¿sí? ¿O alguien no lo hizo? A mí me parecieron los 33 inscritos, entonces yo creo que sí se inscribieron los 33. Entonces, estamos bien, no hay que hacer pago adicional, no hay que hacer nada más. Con 31 estudiantes, dijeron, se abre un salón, entonces no hay necesidad. Por otro lado, en cuanto a los parciales, ayer tuvimos una reunión, hay muchas reuniones para los docentes acá y se hacen siempre más noche. Entonces tuvimos una reunión donde se empezó ya a hablar de la programación de los parciales. Yo estoy solicitando, tomando en cuenta que alguien aquí trabaja los sábados en la tarde-noche, que se haga el viernes 15. Entonces estoy solicitando eso, no sé si va a ser posible. Yo les comentaría ya cuando tenga un calendario oficial. Entonces estoy tratando de que sea el viernes para que ninguno de ustedes tenga ningún inconveniente para ingresar por su trabajo o algo. De hecho, ya les dije que sí, Sandra, adelante. Sí, licenciada, con una molestia. Y podría ser más o menos como a las 7 por el tema tráfico, porque ahorita ya por las fechas se complica un poquito más regresar del trabajo. Más o Fíjense menos que como a no, las 7. sí, no son flexibles. Yo estoy solicitando la fecha, pero el horario en realidad lo decide la dirección. Y el de este curso es más o menos como a las 6. Ah, ok, sí, más o menos para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, por eso yo les estoy hablando con tiempo. Gracias. Hay algunos que son a las 8 de la noche, pero pensemos en que podría ser a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Mejor sábado. Bueno, vamos a ver qué deciden, porque de todos modos el examen se tiene que hacer ya sea viernes o sábado y empiezan desde el jueves. Entonces ahí no hay opción. Y yo lo decía porque Alejandra trabaja los sábados. Sí, licenciada, dijo con la molestia porque si es así, o sea, tendría que ver porque yo trabajo en el puerto, entonces de ver si viajo y llegar a la ciudad o mejor me quedo aquí, entonces más o menos por ese tema miraba yo el viernes un poquito que fuera un poquito más tarde, ¿verdad? Que me Sí, diera bueno, tiempo de entrar a la ciudad. sí, miren, una vez aprueben o nos digan el horario, no hay negociación. Entonces yo solo se los comento porque recuerdo que Alejandra trabaja el sábado, ¿o no, Alejandra? Pero igual no soy yo quien decide. Y no hay exámenes extraordinarios en escuela de vacaciones, aún siendo presencial. Ah, es Karen, perdón. Ah, bueno, Karen. No sé por qué la confundí. Es que tengo en la mente a Alejandra porque ella no podía ingresar. Entonces ya le cambié el correo que estaba registrado. Entonces mañana esperaría que pueda ingresar. Sí, Karen está por ahí. Karen Jiménez. No la veo. Bueno, puede ser a partir del jueves siguiente. Cuando yo ya tenga un horario oficial, se los hago saber, se los comparto, pero ahí no hay negociación. Una vez lo publiquen, ya no hay cambio. En escuela de vacaciones es, al igual que en el semestre ordinario, es muy complicado porque abren las plataformas, ya que es virtual. Entonces, de forma presencial es más negociable porque ahí estamos siempre, pero
Virtual no, porque hay que pedir muchos permisos para que se pueda autorizar el uso de la plataforma en cierto día. Sí, entonces esa era la información que les quería anticipar, ya sea jueves, viernes o sábado. Lo sabremos pronto, tal vez el fin de semana o a inicios de la otra semana. ¿Sí? En cuanto al contenido, pues todavía no les será hasta lo que veamos el día previo al examen, ¿verdad? Como trabajamos siempre. 40 puntos en el primer parcial. El final casi siempre lo hacen ahí pegado al 28, por ahí, que no es sábado ni domingo, porque también hacen domingos. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por el momento no, licenciada. Bueno, sí, todo bien, perfecto. Cuando tenga la fecha, se las hago saber para que hagan todos sus trámites en sus trabajos y todo, porque aquí no hay exámenes extraordinarios. Tampoco lo hubo durante el semestre por ser virtual. Entonces, la idea es que todos puedan aprobar el curso. Entonces, enfoquémonos en probar la plataforma. Ahorita todavía no están asignados en Moodle, pero yo les voy a decir. De hecho, a mí me gusta reunirme con todos antes del examen para saber si todos están conectados, porque si ustedes hacen consultas a unidad virtual, les van a mandar únicamente el instructivo, es lo que hacen siempre. Entonces, porque ellos ya saben que la plataforma está operando al 100%, entonces la mayor parte de problemas es por conexiones. Ya les decía, a veces uno tiene que desplazarse mejor hacia otro lugar para poder realizar el examen. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Si no hay, terminamos con este tema de tipo de cambio real. Y los veo mañana entonces. Licenciada, disculpe, ¿de cuánto tiempo será el examen? ¿Qué manda? Mira. ¿De cuánto va a durar el examen? Bueno, yo voy a hacer un examen para 2 horas. Muchas gracias. 2 horas, sí. Más el tiempo para subir el material y se dan cuenta, puede ser que venga práctica por el tipo de curso. Tenemos teoría y práctica. ¿Sí? Sí, feliz noche, Omar y María Andrea. Entonces, gracias a todos por su atención. Los veo mañana. Gracias, licenciada.